Un aviso, me comunica la seguridad de la UNAM de vigilancia que hay un vehículo con los vidrios abajo. Vigilancia pide que se haga el siguiente anuncio, que el dueño salga a verificar. Se trata de un Sentra gris PXP 9128 del estado de Morelos, con papeles a nombre de Laura Hidalgo Lara. Si hay una persona que sea la dueña de este vehículo, vaya a revisar, porque la vigilancia de la UNAM está preocupada con este vehículo. Repito, un Sentra gris con placas Leo del estado de Morelos y con papeles a nombre de Laura Hidalgo Lara. No hay ninguno. No es el dueño, ¿verdad? Bueno, no es la dueña. Vamos a las preguntas y respuestas. Tengo preguntas para todos los ponentes. Para la doctora Miguel Pilar Hernández, dice la persona que pregunta: ya sabemos lo que nos espera con las reformas en materia de hidrocarburos. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Para Rodrigo Gutiérrez hay también distintas preguntas. ¿Cuáles son las alternativas posibles para tener un territorio libre de mineras? ¿Qué consecuencias jurídicas, económicas y políticas implicaría retirar o defender a estas industrias o defender estas industrias? También preguntan cómo se regula la consulta, qué pasa si no se llega a acuerdos, en el caso que la presión mediática haga que la voluntad de las mayorías se vuelque contra los pueblos y las minorías. Además, hay que considerar la forma en que la Corte se integra junto con los intereses particulares de los propios magistrados. También preguntan para Rodrigo: en teoría un Estado neoliberal ha generado más pobreza en los pueblos indígenas, pero ¿existe algún medio para permitir el crecimiento del Estado sin dañar los bienes y derechos de los pueblos? Eso preguntan. Después, para Francisco López Bárcenas hay muchas preguntas, las comento. En el estado de Oaxaca, ¿cuántos y cuáles pueblos existen? Felicidades por su ponencia. También le preguntan a Francisco López Bárcenas: para el caso de generación de energía eléctrica vía eólica, ¿hay despojo de tierras? Le preguntan a Francisco López Bárcenas si se ha detectado que la iniciativa presentada no se incluye a los pueblos indígenas, ¿por qué este instituto no se pronuncia y envía toda esta información al gobierno federal para que lo incluya? ¿Por qué no se legisla sobre el delito de peligro? Caso Coyuntura Nacional, deslaves, minería. Esta es para Rodrigo Gutiérrez, perdón. Esta pregunta dice, Rodrigo, ¿por qué es para ti? ¿Por qué no se legisla sobre el delito de peligro? Caso Coyuntura Nacional, deslaves, minería. Así dice la pregunta. Continúo con las preguntas para López Bárcenas. ¿Qué opina sobre la autonomía de los pueblos zapatistas y que estos generen y distribuyan su propia energía? ¿Podría ser este un modelo a seguir en otros lugares del país sin recurrir a los grandes proyectos energéticos? Lo felicitan por su exposición y por ser originario del estado más rico en gastronomía, cultura e historia de México. Solo por recordar un poco, es en el gobierno de Salinas cuando se cambia la figura del ejido por el de la propiedad privada, pero esto no solo fue en razón del TLC, sino de la presión campesina bajo la idea de que se les liberaran las tierras y poder disponer de ellas. Y es el mismo campesino quien dilapidó esa propiedad al malbaratarlas y estar nuevamente ante la acumulación de tierras por particulares o los llamados terratenientes. ¿Cómo podríamos hacer que el gobierno respete los bienes de los pueblos cuando son ellos quienes se han desposeído de sus tierras? Bueno, caso Yaqui y explotación de los recursos naturales como el agua. Hay una pregunta si hay una flagrante violación a la autonomía de los pueblos indígenas en el caso Yaqui por el agua. También preguntan quienes identifican modernización por inversión de la iniciativa privada han condenado varias veces las finanzas públicas con rescates costosos, malos servicios, deuda pública, etc., comprometiendo el futuro nacional, financiando la riqueza exuberante, vergonzante y perversa con más del 60% de la población en pobreza. Con el afán de la competitividad, los territorios, los pueblos originarios, ¿qué, cuándo, cómo? También pregunta una persona: ¿la situación de pobreza puede ser un elemento de peso para manipular la consulta?
Por ello, ¿cómo garantizar una consulta real? Todos los pueblos saben cuál es el proceso de consulta. Y finalmente, la idea del pueblo indígena y sus derechos son muy claros. Pero ¿qué sucede entonces cuando esto se antepone ante la figura del bien común y utilidad pública? ¿Cómo hacer compatible el derecho a la consulta de los pueblos con la figura del bien común y la utilidad pública? Estas son las preguntas. Si les parece bien, damos 5 minutos a cada uno, pero les pedimos que respeten su tiempo para que comenten la pregunta que les tocó, les haya tocado, o les hayan tocado, o cualquier otra pregunta, o hacer un comentario adicional. Tiene la palabra la doctora Pilar Hernández. Gracias, Jaime. Yo creo que la solución en vía de principio a esta situación omisiva en relación con estos sujetos de derecho, los pueblos indígenas, desde luego, dependiendo de la óptica, porque ustedes ya presenciaron que cada uno de nosotros tiene un discurso completamente diferenciado. En el caso de su servidora, para mí la ruta crítica propiamente de defensa eventual tanto de territorios como de recursos, como de derecho al desarrollo, estaría cimentada en principio, incluso en términos de territorio y recursos naturales, existen ya criterio y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la defensa de los pueblos indígenas. Por lo que hace al derecho a la consulta, desde luego, no solo previendo la normativa del artículo 27 constitucional, y particularmente tendría yo que decir lo que se refiere al artículo 2, en tratándose de los derechos de los pueblos indígenas, de su autonomía, de sus recursos y desde luego del derecho a la explotación, sino también a la sazón de la resolución de la contradicción de tesis 293 de 2011, en tratándose de la jerarquía normativa de los tratados internacionales. Desde luego que hay todo un bloque de convencionalidad que abona a la protección de este tipo de derechos y consecuentemente a rendir eficiente lo que ya se preveía desde la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Yo no sé, porque al menos no lo leí así, pero en tratándose de aquellos criterios que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más allá de los diferentes lineamientos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en relación con derecho a la consulta, derecho a la explotación de recursos de los pueblos originarios, también esta jurisprudencia o de estos criterios que eventualmente se convierten en orientadores para quien de manera estratégica, y yo creo que aquí, si bien pueden derivarse, como ya lo anunciaba Francisco López Bárcenas, un cúmulo de amparos, yo estoy más por la labor de esto que en la actualidad se denomina el litigio estratégico. ¿Qué se quiere denotar con litigio estratégico? Precisamente una vez que se realice la reforma, y toda vez que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la Constitución tiene una eficacia inmediata, bueno, pues entonces hagamos valer en la vía propiamente del amparo, previo a que salga incluso la ley la ley reglamentaria de la reforma constitucional, hagamos valer precisamente la defensa de los recursos y de los territorios indígenas en todo lo que implica esta tridimensionalidad que yo ya decía. No solo el desarrollo, el impacto ambiental a los recursos, al territorio, y desde luego a la explotación de los recursos propios de los pueblos originarios. Solo de esa manera también podremos, por vía de este litigio estratégico, hacer que el máximo tribunal pueda pronunciarse en relación con la eventual afectación a los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Miren, yo pondría mucho énfasis en algo más allá del derecho que dije así muy de pasada, pero el modelo de acumulación realmente es, creo yo que es el corazón de esto que estamos viendo. Rodrigo hacía explícito varias cosas, pero ¿qué tenemos ahí? Pues lo que pasa es que tenemos una sobreproducción, compañero, y un desgaste de energía espantosísimo. No podemos con él. Es decir, podemos resolverlo ahorita en unos 10 años y después vamos a tener el mismo problema y después ya va a llegar un momento que no tengamos posibilidad de producir la energía que se yo creo que ese es el problema que tenemos. A mí lo que me parece es que el modelo que el derecho lo que está haciendo no está enfocando a proteger derechos humanos, está enfocando a
regular las formas de acumulación capitalista. Bueno, si esto es así, pues tenemos que buscar formas más allá del derecho de cómo hacemos esto. A mí me parece que lo que tenemos que pensar, eso es lo que yo pienso en el fondo, es qué país queremos de aquí en adelante. Y el tipo de país que necesitamos es qué formas de vida necesitamos. Yo creo que ese es el asunto central de todo esto. Lo otro, las reformas que se han hecho evidentemente son importantes, que no comenzó con Salinas, comenzó un poco antes, se concretiza en su esencia con Salinas, con la reforma 27, pero comenzó mucho antes. Tal vez Miguel Lamadrid, tal vez hasta López Portillo antes. Pero, por ejemplo, las tierras. Dicen que efectivamente Salinas preguntan, concretó las reformas, pero los campesinos venden efectivamente eso. ¿Pero por qué venden? Porque ya no tienen opción. O sea, el modelo no les da opción. Oigan, pero si en los 60, 70 producíamos lo que consumíamos y hasta exportábamos, ahora imposible producir ahorita. Sí, pero si uno ve las políticas, los recursos, hasta los de Procampo, están la mayoría en Sinaloa y Tamaulipas, ¿no? Y eso es público, o sea, con los grandes exportadores. O sea, ¿qué tipo de modelo, a dónde vamos? Yo creo que en eso es lo que deberíamos pensar. No es que los pueblos indígenas tengan más o menos derechos, no. Es cómo podemos igualar vía el derecho y vía las políticas y vía otras cosas, lo que sea posible, que todos podamos tener los mismos derechos en las diferentes circunstancias en que vivamos. Esa es realmente la esencia de los derechos indígenas, ¿no? No es como le das privilegios a alguien, ¿no? Eso no. Ojalá tuvieran algún privilegio. Es como igualas las posibilidades de que todos podamos vivir mejor. Yo creo que eso es y hay que ver esto último de la consulta al bien común y la utilidad pública. Si uno ve, nosotros por ejemplo a nivel federal tenemos una ley de expropiación y enuncia todas las causales de utilidad pública. Pero, hombre, casi todas las leyes tienen ahora causales de utilidad pública. Casi todas. Por curiosidad, algún día que estén cansados de sus clases, busquen una y vean que casi todas. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que cualquier cosa, que la utilidad pública se ha convertido en un pretexto para despojar a la gente también. Entonces, yo creo que ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Muchas gracias. No sé si podemos bajar la pantalla y el cañón solo para proyectar una imagen para contestar la primera pregunta. Bueno, voy contestando, no sé si atrás me escucharon. ¿Sí? Bueno, voy contestando la segunda, espero que me hayan escuchado. Está en las pantallas. En esa pantalla está, no sé si pueden bajar ese. Ok. Bueno, entonces dejo la primera para no abusar más del tiempo. El tema de cómo se regula la consulta, supongo que se están refiriendo al tema de la regulación legislativa. Hoy la consulta, como saben, está en la Constitución, en el artículo 2 constitucional, aunque se refiere hoy al Plan Nacional de Desarrollo y luego está en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Pero no tenemos una regulación legislativa, no hay una ley federal o una ley nacional de consulta. Desde mi punto de vista, eso no impide que las consultas se lleven a cabo. Ahí, frente a esa omisión legislativa, el poder administrativo, la administración, pues debería de crear los reglamentos, como está haciendo ahora con los yaquis. Con los yaquis se va a iniciar un procedimiento de consulta y entre los yaquis y el gobierno acordarán cuál será el procedimiento de consulta. Los propios yaquis tienen el derecho, o sea, el derecho a la consulta también establece la posibilidad de que los propios pueblos establezcan el mecanismo de consulta. Si no se llega a acuerdos, el problema del derecho a la consulta es que si no se llegan a acuerdos, el derecho a la consulta solamente implica preguntar. Si no se llega a un acuerdo, el proyecto va. Por eso es muy importante, y lo que yo quería colocar en la mesa, vincularlo al consentimiento previo libre e informado, porque por lo menos en 3 supuestos, si no hay consentimiento, el proyecto no va. En relación a la pregunta primera que me hacían, que qué alternativas tenemos, que qué pasa si las mineras se van, que había como una preocupación en relación a que estos poderes económicos se vayan.
Miren, las mineras desde mi punto de vista aportan muy poco a nuestro país. La ley minera la hicieron para ellas, tienen concesiones a 50 años, renovables por 50 años. Francisco ha hecho una investigación en relación a la cantidad de territorio que está concesionado a las mineras transnacionales, es el 30% del territorio. Eso lo único de lo que habla es que hay una especulación sobre los precios de los metales a partir de las concesiones. Las concesiones las están vendiendo, intercambiando las mineras. Están haciendo un negocio especulativo con precios a futuro de nuestros metales, de nuestro subsuelo. Eso es un gran negocio. Tienen acceso preferente al agua y a los territorios. Y ahí tenemos el artículo 263, que son lo que las mineras pagan por cualquier material que se lleven de nuestro país. Se pueden llevar oro, se pueden llevar tesontle. Por hectárea, cada 6 meses pagan 5 pesos. Eso es lo que las mineras nos dejan. No pagan impuestos. Y ahora cuando con la reforma fiscal les han amenazado con subir los impuestos, amenazan que se van. Por mí que se vayan. Yo no veo qué le aportan a este país más que saqueo, contaminación, trabajos, muchos de ellos de muy mala calidad para los mexicanos, y los grandes trabajos son para técnicos especializados. La minera ya no es a pico y pala con foco en el casco. Son grandes trascados que necesitan personas capacitadas para mover esas maquinarias. Yo no veo que nos vayan a producir un gran desastre si se van, francamente. En relación con la teoría del crecimiento del Estado sin dañar los bienes, yo aquí reforzaría lo que Francisco dice. El problema es el modelo de desarrollo que se ha impuesto como un modelo hegemónico dominante, y es el modelo del crecimiento a toda costa. Es un modelo detrás del cual está la lógica del capital, y está basado en una secuencia lineal. Yo extraigo recursos naturales, los meto al proceso productivo, donde genero mucha contaminación, luego los meto a la flecha del consumo, compren, 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 compren. El capitalismo vive de eso, por eso nos está insistiendo todo el tiempo que cambiemos el celular, la cámara, la computadora, los zapatos, los pantalones, ya no están de moda, hay que comprar. Bush, cuando tiraron las Torres Gemelas, lo primero que dijo fue: salgan a comprar. Este fue su mensaje. Claro, porque el capitalismo se cae si no se consume. Y luego desecho. Es una secuencia lineal en un planeta finito. Si quisiera todo el mundo, los 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo, vivir con ese ritmo de generación de mercancías y de commodities como viven los europeos y los norteamericanos, necesitaríamos 5 planetas. Esto está demostrado, 5 planetas. No alcanza el planeta. Es un modelo desigual acumulativo. Entonces, ese modelo de desarrollo hay que cambiarlo, y creo que en los pueblos indígenas hay modelos alternativos interesantes. Nuestros pueblos están ofreciendo otras alternativas, tanto desde la teoría como desde sus propias prácticas. El delito del peligro, yo no lo he reflexionado, me parece sugerente. Está el principio precautorio frente al peligro. Eso ya está regulado en el derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo a partir del desarrollo del derecho ambiental, y lo que significa es que cuando no haya certeza científica del riesgo, incluso cuando no sepamos si un determinado producto o una determinada construcción puede generar un riesgo, hay que parar. El principio precautorio significa frenen antes de destruir. Es importante, por ejemplo, con el tema de los transgénicos. No nos queda muy claro si los transgénicos pueden dañar la salud o no, pero en tanto que no nos queda claro, hay que pararlos. El principio precautorio exige parar frente a la no certeza científica en las materias. Gracias. Pues fue una mesa como todas las demás, pero esta en especial porque fue al corazón de los propietarios originarios de los recursos naturales de nuestro país. Una mesa muy buena, una mesa, me atrevería a calificarla de extraordinaria. Como les comenté al inicio, y les damos las gracias a los panelistas por su participación, como les comenté al principio, la última mesa era una mesa política, ¿no? Con políticos que se hicieron para atrás, ¿no? Marcelo Ebrard quedó de venir y no vino, Francisco Rojas, el de la CFE, tampoco vino, y el presidente de la Cámara de Diputados tampoco vino. Entonces la idea era oír las voces del PAN, del PRI, del PRD, que aunque no son todos, bueno, son voces relevantes porque son los que están negociando el Pacto por México y los que han impulsado esta reforma, los que han presentado las 3 iniciativas. Yo simplemente con esto quisiera pues dar por terminado este seminario, agradecerles a ustedes. Sé que el seminario, no por los panelistas de las distintas mesas, sino por su servidor, pues tuvo algunas deficiencias y omisiones que ya algunos compañeros me hicieron ver.
Por ejemplo, creo que faltó, aunque hubo varios ponentes, como ahora Rodrigo, en la mañana el doctor Gerardo Gil, y el primer día la doctora Claudia Sheinbaum, que se refirieron a temas de derecho ambiental vinculados con la energía, de desarrollo sustentable. Creo que hubiese sido conveniente, para otro foro, una mesa sobre desarrollo sustentable y reforma energética. También creo que hubiese sido interesante tener una mesa sobre toda la problemática fiscal. Distintos ponentes en distintas mesas se refirieron al tema. Por ejemplo, los tratados para evitar la doble imposición y cómo la reforma energética pues, está vinculada necesariamente a un incremento de contribuciones fiscales, porque es evidente que se va a compartir la renta o el ingreso petrolero con las empresas petroleras transnacionales, y esta reforma se aprueba, y eso implicará que alguien tiene que cubrir ese hueco fiscal. ¿Y quién va a cubrir ese hueco fiscal? Pues solamente los mexicanos. No sabemos si serán las grandes empresas o la clase media, como propuso la actual propuesta fiscal del gobierno federal, o serán las clases populares mediante un incremento al IVA a todos los productos y en especial a medicinas y alimentos. Los temas son muy vastos, que están relacionados con la reforma energética, porque se trata de repensar nuestro país, se trata de volver a pensar en el tipo de modelo de desarrollo que queremos, en el tipo de instituciones que queremos. Por ejemplo, hay temas que hubiesen sido muy importantes tratar de tipo constitucional, pues que no comentamos. Algunos de los autores lo mencionaron. Si este tipo de reformas puede ser aprobada o realizada por un constituyente permanente, como se pretende, o si son reformas de tal calado, de tal importancia, porque afectan o tienen que ver con la modificación de lo que llaman algunos juristas decisiones políticas fundamentales, que exigiría no una reforma por un constituyente permanente, sino por un constituyente originario. Es un asunto que se ha planteado, algunos lo hemos planteado, pero que no fue materia de esta mesa, y me parece muy relevante. También hubiese sido muy interesante, y para eso era la última mesa a la que no vino Marcelo Ebrard, hablar del derecho a la consulta, no ya a los pueblos indígenas, sino también al resto de los mexicanos, ¿no? El derecho de consulta del artículo 35, fracción octava, del que hablaba la doctora María Pilar Hernández, cómo ese derecho de consulta pues, se puede realizar. Hay un argumento del gobierno federal, del secretario de Gobernación en específico, que dice no podemos celebrar la consulta porque no hay una ley secundaria, como aquí se explicó de manera expresa e implícita. Los principios de la Constitución, las normas de la Constitución, para su cumplimiento no requieren de la existencia de una ley secundaria. Una norma constitucional es directamente aplicable, aunque no esté prevista en una ley secundaria, tal como lo establece pues, el derecho convencional y también las nuevas teorías del derecho constitucional, y la propia Suprema Corte lo ha reconocido en distintas ocasiones, y esto es muy antiguo. Esto tiene que ver desde la primera ley de amparo, desde el primer amparo que se promovió en México. Cuando se promovió el primer amparo en México en el siglo XIX, no había ley de amparo, había estado el principio de la Constitución, y sin embargo hubo quien acudió al amparo, y el juez de distrito o el juez federal correspondiente lo concedió. Entonces ese yo creo que no es un inconveniente para que no se realice una consulta. Claro, una pregunta que se hizo aquí hoy en la mesa: ¿cómo hacer que la consulta no sea manipulada? ¿Cómo lograr que los medios de comunicación, principalmente electrónica, pues no sesguen la consulta? Y aquí sí tenemos un enorme problema. Pero desde luego que es posible jurídicamente, y que si esa consulta se planteara y se realizara, pues tiene que partir de una información previa, amplia y completamente informada a toda la población de nuestro país. El otro argumento que también se suele dar respecto a la consulta es: no se puede celebrar la consulta porque solamente dice la Constitución en el artículo 35, fracción octava, se debe celebrar el día de las elecciones. Ese argumento también puede ser desmontado con una argumentación pro hominem, es decir, pues tratar de maximizar los derechos de participación de los ciudadanos y no entender la fecha de la celebración de la consulta como un límite o una restricción a un derecho fundamental a la participación política. En fin, hay muchos temas que aquí
no discutimos. Por ejemplo, imagínense una mesa, yo esto se lo he oído a Lorenzo Meyer, pero como él vino a hablar de la historia en la primera mesa, si se hubiese tratado el tema de la sustitución de poderes fácticos nacionales por poderes fácticos transnacionales, ¿no? Pues no tuvimos esta mesa de tipo político. También, aunque se trató de manera diversa en algunas mesas, el tema del futuro de Pemex y la CFE, tuvimos una mesa sobre ello, pero está claro que pues formalmente, aunque se habló también de la ronda cero, no sé si acuerdan, algún ponente lo mencionó, pues Pemex y CFE, como participarán en igualdad de condiciones, según la reforma que se aprueba con las empresas transnacionales, pues sí, serán igualdad de condiciones formales, jurídico-formales, porque desde el punto de vista político, material y económico, no estarán en igualdad de condiciones. Entonces son dos organismos públicos que están destinados pues, a ser cada vez más pequeños y tener cada vez menos influencia en la vida económica, social y política de México, ¿no? Por ejemplo, las consecuencias de ello. ¿Qué pasará cuando Pemex y CFE sean organismos administrativamente reducidos? En el tema, por ejemplo, del empleo y del despido de trabajadores, tanto en Pemex como en CFE. O el tema de los derechos laborales. ¿Qué tipo de trabajo es el que proporcionarán las grandes empresas transnacionales? ¿Será un trabajo calificado? ¿Será un trabajo para los ingenieros mexicanos, para los técnicos? ¿O el trabajo que nos brindarán esas empresas transnacionales? Pues será trabajo bajo condiciones de outsourcing, ¿no? Para que realicemos la limpieza, para que seamos obreros en las compañías petroleras y los trabajos mejor pagados de carácter administrativo, directivo, técnico o científico o tecnológico, esos trabajos los realicen extranjeros. Hay muchas consecuencias e implicaciones posibles de esta reforma, si se aprueba. Yo simplemente quiero decir que desgraciadamente mucho de lo que dijimos aquí, como se ha repetido en las distintas mesas, pues queda en el aire, porque como no es una propuesta de reforma constitucional que venga acompañada de la ley secundaria, pues no conocemos el detalle y todas las implicaciones que podría tener una reforma constitucional energética de esta importancia. Por eso hubiese sido muy conveniente para que el gobierno no dijéramos algunos, esto lo digo yo, no sé lo que opinen ustedes, yo siento que el gobierno nos quiere engañar, porque presenta primero la iniciativa de reforma constitucional y deja para después la ley secundaria o las leyes secundarias, y desde luego lo más importante estará en la legislación secundaria, donde podremos observar el panorama respecto a medio ambiente, respecto a derechos indígenas, respecto a pues, temas fiscales, respecto al tema del Tratado de Libre Comercio, respecto a los temas de la corrupción, de los derechos laborales de los trabajadores, de los organismos públicos descentralizados que hoy tienen la tarea estratégica de administrar y controlar los recursos naturales del subsuelo. Entonces, es una gran discusión pendiente en nuestro país que sí exige pues, análisis académico, análisis social, análisis político, y este pequeño foro organizado o seminario por el Instituto de Investigaciones Jurídicas pues ha pretendido contribuir a esa discusión nacional. Tan ha contribuido que ustedes, si están pendientes de lo que ocurre en la vida política de este país, pues el día de ayer nos estaban buscando a algunos que estábamos aquí en el foro, en los foros, para invitarnos a los foros del Senado, tanto organizados por el PRI, por el senador David Penchina, que algunos ya le dijimos que no, otros le dirán que sí, y también a los foros que están organizando senadores del PRD, ¿no? A partir del próximo lunes. Y yo creo que este seminario contribuyó pues, a despertar el interés de los políticos. Si en el Instituto de Investigaciones Jurídicas podemos organizar un seminario de esta naturaleza, yo creo que le dijeron a Penchina, bueno, ¿y tú por qué no puedes organizarlo, no? Entonces, ha sido una contribución, creo, modesta, pero importante al debate nacional. Yo les agradezco a todos los asistentes su presencia, su interés. Estuve muy contento, muy satisfecho en este foro. Oí ponencias en un sentido y en otro, a favor y en contra de la posible reforma energética, y creo que todos aprendimos, comenzando por los ponentes y desde luego por su servidor. Buenas noches y damos por clausurado este seminario.